Las enseñanzas de Dzogchen dan una importancia esencial a la introducción directa, donde se reconoce nuestra verdadera condición de forma vivencial, el estado de presencia abierta. ¿Se le puede traducir eso? A ver, Dzogchen teachings give lots of importance to Dzogchen's three statements, where the aim is to recognize the true nature. Ok. ¿Cómo podemos, y esta es la pregunta, discernir que el estado que hemos vivenciado a través de la introducción directa o la práctica del Guru Yoga es el verdadero Rigpa, la experiencia de nuestra verdadera condición, y no confundirlo con experiencias de quietud, espaciosidad, claridad o gozo? Yeah, how can we be sure, or how can we discern if our experience is the experience of Rigpa, of our true nature, because that's what we've experienced through our the direct introduction or our practice of Guru Yoga, and how can we know it's that and not just spaciousness and other kinds of experiences of the mind? Que a veces tengo dudas, y esto es porque probablemente no esté en la vivencia de Ripa, sino aferrado a alguna de las experiencias anteriores, ¿no? Te ruego nos aclare este asunto, vital para nuestra práctica, ¿no? Because sometimes I have doubts. I'm not really sure if it's Rigpa or if it's any of the previous experiences that I had. So, and this is a key point for a practice. So, Rigpa lets us see the non-contradiction or the non-duality between emptiness and appearance. Rigpa nos permite ver la no dualidad o la no contradicción entre la vacuidad y la apariencia. From the point of view of our ordinary self, we rely on concepts which give us the idea that there are real objects and people outside. Desde el punto de vista corriente, de nuestro yo corriente, este yo corriente confía en que hay entidades reales ahí fuera. Some we like, some we don't like so much. So we're pulled into selection. Y algunas nos gustan y otras no nos gustan tanto, y entonces nos involucramos en hacer selección. Rigpa doesn't do that. Rigpa no hace eso. Rigpa is like the example. It's like the sun shining in a clear blue sky free of clouds. Rigpa no hace eso. El ejemplo es como el cielo azul claro, en el que el sol brilla hacia y lo impregna todo. Then when the cloud arises, see directly, it doesn't harm the openness of the sky. Y luego cuando surge la nube, se ve directamente que no daña la vacuidad, la espaciosidad del cielo. It's just there. Simplemente está ahí. We don't need to get rid of it, and we don't need to hang on to it. No necesitamos librarnos de ella, ni tampoco aferrarnos a ella. The ego subject self is dialogic. It's always in communication with things. I am a thing and I see things and talk things. El yo ego es dialógico. Siempre está en comunicación con cosas. Yo soy una cosa y estoy en comunicación con otras cosas. And there is a dependency. I cannot be a subject without an object or without another subject to relate to. Y hay una dependencia. Yo no puedo ser un sujeto sin un objeto o sin otro sujeto con el que relacionarme. Because the qualities of my subjectivity manifest in terms of liking and not liking, selection, construction, and so on. Porque las cualidades de mi subjetividad se manifiestan a través del gusto, de la aversión, de la selección, de todo eso. And so sentient beings like us, we're always busy.
we're trying to avoid pain and trying to get more happiness. Y los seres sensibles como nosotros, pues somos así, estamos intentando todo el rato conseguir librarnos del dolor y conseguir la felicidad. And when we relax into awareness, the spaciousness of the mind becomes more present for us. Pero cuando nos relajamos en el estado de presencia, pues esa espaciosidad de la mente se vuelve más presente para nosotros. So in the text, they say that you want to meditate as sky to sky. Entonces, en los textos lo que se dice es que quieres meditar cielo a cielo. That the sky of awareness has no fixed content of its own. Que el cielo de la presencia no tiene ningún contenido fijo propio. And the sky of the situation you find yourself in also, it has no fixed content. Y el cielo de la situación en la que tú te encuentres en la meditación, pues tampoco tiene ningún contenido fijo. Because even in your apartment, the aspects of your apartment you're very familiar with, how the kitchen is and so on, these manifest more or less according to your feelings and your desires. Porque incluso tu apartamento, las cosas de tu apartamento con las que estás tan familiarizado, donde está la cocina y todo lo demás, pues se manifiesta para ti pulsando de acuerdo con tus deseos. So we can see there is a relational and codependent relation between subject and environment. Entonces podemos ver que hay una relación codependiente entre el sujeto y el entorno. My individual identity, my thingness, is held in place by the things around me. Mi identidad individual, el hecho de que yo sea una entidad, una cosa, se mantiene porque hay cosas alrededor de mí. And when we reify this, when we make this seemingly substantial, as if it has inherent existence, y cuando cosificamos esto, lo hacemos sustancial, como si tuviese existencia inherente, then we have this sense of the pseudo stability of the situation. entonces tenemos esta sensación de pseudoestabilidad de la situación. So, for example, I'm sitting in a room where I have the table with the computer. Por ejemplo, yo estoy sentado en una habitación donde hay una mesa con un ordenador. On one level, it's true to say, I spend a lot of time sitting at this desk. En un nivel es correcto decir, vaya, pues yo paso mucho tiempo sentado en este pupitre. It's very familiar. Es muy familiar. But the fact is, because I am alive and my body moves around, moment by moment, differences in what is revealed to me arise and pass. Pero puesto que yo estoy vivo, a cada momento de mi relación con el entorno es diferente y cada momento surge distinto, surge y pasa. The actuality of what is arising for me moment by moment as I look around is ungraspable. La realidad de lo que surge para mí momento a momento cuando yo miro alrededor es inaprehensible. Patterns of color and sometimes sound. Patrones de color, a veces de sonido. But when I inject this with the cement of my concepts, pero cuando yo le inyecto a esto el cemento de mis conceptos, I know this room. I'm me in my familiar room looking at the stuff I'm always looking at. yo soy yo y estoy en mi habitación y estoy mirando las cosas con las que yo estoy familiarizado. So this is how the clouds floating in the sky seem to
become separate from the sky. Y ahí es como las nubes que surgen en el cielo parece que se separan del cielo. Awareness always sees the sky. La presencia siempre ve el cielo. So if appearances are occurring, they're moving like rainbows or clouds or birds through this space. They're just here and going, here and going. Entonces, si las apariencias surgen y pasan como arcoíris, como pájaros, como nubes, pues están aquí y se van, surgen y pasan. But when I am relying on the patterns which are familiar to me to reassure me that I am this person who is continuing through time. Pero cuando las apariencias surgen y me confortan y son algo conocido y es algo que me dan una sensación de continuidad en el tiempo, then I'm activating a dualistic consciousness, which is not at all the same as awareness. entonces estoy activando la consciencia dualista que para nada es lo mismo que la presencia. Awareness doesn't rest on anything. La presencia no descansa sobre nada. But the individual subject self is resting on many different signifiers, both external and seemingly internal. Pero el yo individual, sí descansa en diferentes significantes, tanto externos como aparentemente internos. So that's how you can know whether you are relaxed and open. Por eso es como tú puedes saber, así es como tú puedes saber si estás relajado y abierto. Because then experience is simply arising and passing in this space of your presence. Porque entonces la experiencia solo surge y pasa en el espacio de tu presencia, de la presencia. But if you're taking habitual formations for granted, to take them as if they are reliable, and you're constructing interpretations on the basis of them, then that's not awareness. Pero si tú estás construyendo, tú estás confiando en las construcciones mentales y construyes con ellas formaciones y entonces no estás en la presencia. So that's why we have this familiar practice of the Guru Yoga of the white A. Y por eso es por lo que tenemos esta práctica familiar del Guru Yoga de la A blanca. When we make the sound of ah, we relax out of fixation on this familiar structure of I, me, myself. Cuando hacemos el sonido de la A, nosotros nos relajamos de esta estructura familiar de yo, mí, yo mismo. Because the ego self inhabits the body the way a king inhabits a castle. Porque el yo ego habita el cuerpo exactamente igual que un rey habita un castillo. Looking out, advantage, disadvantage. Mirando hacia afuera, ventaja, desventaja. But so when we relax into the sound of ah, and we just open and release identification, then there is a space in which whatever is arising moves freely, coming and then going. Porque cuando nos relajamos con el sonido de la A y entonces soltamos esa identificación, pues hay ese espacio en donde surge y se va, surge y se va. Awareness doesn't need anything. It's not enhanced by good thoughts, and it's not diminished by the arising of negative thoughts in the space of the mind. La presencia no necesita nada, no se mejora con buenos pensamientos, ni se daña, ni se empeora con negatividades en la mente. So the flavor of awareness is fresh, intuitive, spontaneous. Entonces, el sabor de la presencia es fresca, intuitiva, espontánea. It's not trying to make sense of things, to work out life as if it was a problem. No está intentando
darle sentido a las cosas, a resolver la vida como si fuese un problema. So that's some indicators of how you would tell the difference. Y esos son algunos indicadores de cómo puedes decir la diferencia. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Sí, yo quería preguntar sobre la práctica, el guru yoga o prácticas sobre la naturaleza de la mente son cortas, ¿no? 15-20 minutos en periodos cortos. I wanted to ask about Guru Yoga or the practice of abiding in the nature of the mind. That's a short practice. It's a practice of 15-20 minutes. ¿Y cómo se relacionan con prácticas más largas de 1 hora, por ejemplo, samatha o vipassana? ¿Cuál es la relación? And how does that relate to other longer practices like shamatha and vipassana, where you can be for an hour, for example? How do they relate? Well, generally, when we are learning something, at first you have to try quite hard, and then you become more competent and you can relax a little bit. De manera general, cuando aprendemos algo, al principio pues se intenta con ahínco, se intenta duro y luego pues uno va mejorando y puede relajarse un poquito más. And that's the same for shamatha and vipassana. Y eso es lo mismo por shamatha y vipassana. But with this Guru Yoga, we're not trying to do something particular. Pero con este Guru Yoga no estamos intentando hacer algo en particular. We're just releasing and relaxing. Estamos simplemente soltando y relajando. And this works for a while. Y esto funciona durante un rato. But then our habitual contractions and arousal start to manifest through us. Pero luego nuestras contracciones o nuestros surgimientos habituales empiezan a surgir a través de nosotros. We become more conscious of the content of our thoughts, and this often pulls us into our habitual need to organize things and do a kind of interior decoration of our mind. Y empezamos a ser más conscientes del contenido de nuestros pensamientos, y eso nos lleva a involucrarnos un poco en trabajar el interior de nuestra mente, la decoración interna de nuestra mente. So given that the path is not a path of struggle, we're not trying to manage or change our tendencies. Y puesto que el camino no es un camino de lucha, no estamos intentando cambiar ni organizar nuestras tendencias. It's not about trying harder. No se trata de intentarlo con más ahínco. So we do as many short sits as we can manage. Así que hacemos tantas sesiones cortas como podamos manejar. And try to make use of the flavor of freshness which arises when we use the sound of ah. Intentar utilizar, sacar provecho de la frescura del sonido de la A cuando empezamos la sesión. Most systems of meditation are based on effort. La mayoría de los sistemas de meditación están basados en el esfuerzo. Whether it's visualizing a deity, doing a lot of mantras, doing mandala offerings, there are so many kinds of practices, Mahayana practices, tantric practices, which require me to be focused and dedicated to doing things the right way. Prácticas como el ofrecimiento de mandalas o recitación de mantras, prácticas mahayana, prácticas tántricas, que lo que requieren es estar muy enfocado para que yo haga las cosas de la manera correcta. But in Mahamudra, in Dzogchen,
we start at the very heart of things. We start with the openness of the sky. Pero en Mahamudra y en Dzogchen empezamos con el corazón de las cosas, empezamos con la apertura del cielo. And for as long as we can have the clouds coming and dissolving, that's fine. Y mientras podemos tener las nubes que llegan y se disuelven, pues está bien. But when there's a kind of thickening and we become merged into the thoughts, Pero cuando empieza a haber un poco de espesamiento y nos fundimos un poco con los pensamientos, then we've lost the open ground of both Mahamudra and Dzogchen. entonces hemos perdido la base abierta del Mahamudra o del Dzogchen. So that's why we stop. Y por eso es por lo que paramos. We're not trying to solve a problem No intentamos solucionar un problema because it's not about my capacity as an ego self. porque no tiene que ver con mi capacidad como un yo ego, It's about relaxing into intrinsic awareness. sino que es de relajarse en la presencia intrínseca. We are used to compounding, Estamos acostumbrados a componer, a juntar cosas, to selecting and bringing different aspects of the potential of the situation, bringing them into patterns which fit our way of being. a seleccionar diferentes elementos del potencial del entorno para conformar patrones habituales que encajen con nuestro yo. So we have different kinds of ingredients for the patterning. Y tenemos diferentes tipos de ingredientes para esta formación de patrones. We have the 5 skandhas. Tenemos los 5 skandhas, los 5 montones, 5 elements, los 5 elementos, the 5 poisons, los 5 venenos, and so on. There are many constituents of that. We have the 6 senses, the 6 objects of the senses, the 6 sense organs, and so on. Tenemos y etcétera. Tenemos muchas maneras. Tenemos los 6 sentidos, los 6 objetos de los sentidos, los 6 órganos de los sentidos. So if you start from that position, I am a pattern. Entonces, si tú empiezas desde esa posición, yo soy un patrón, This is my pattern. este es mi patrón, I am this pattern. yo soy este patrón, But unfortunately, my pattern is not doing very well. pero desafortunadamente mi patrón no le va muy bien, Then I have to improve my pattern. entonces tengo que mejorar mi patrón. So then we might do Vajrasattva practice, prostrations, and so on. Entonces tenemos que hacer práctica de Vajrasattva, postraciones, etc. And there are 2 main intentions. One is to bring a better quality of ingredient to the pattern, something more ethical. Y ahí hay 2 tipos de intenciones. Uno es traer mejores ingredientes a esa formación de patrones, algo que sea más ético. So I want to lessen my selfish self-regard. De manera que quiero reducir mi mirada, mi automirada, mi mirada hacia mí mismo. And develop more altruism. Mi mirada hacia mí mismo egoísta y desarrollar altruismo. So that clearly, on a relative level, sounds like a good thing to do. Y claramente, en un nivel relativo, eso suena como una buena cosa. But we also want to gradually thin the seeming inherent existence of these ingredients. Pero también gradualmente queremos aligerar la aparente existencia intrínseca de estos ingredientes. When you start from the position
I exist and I have a lot of problems, Si tú empiezas con la posición de yo existo y yo tengo un montón de problemas, then the path is very long. entonces el camino es muy largo. Now, that proposition, I exist and I have lots of problems, that might seem quite obvious and real. Yeah, sure, I'm fucked up. Y esa afirmación de yo existo y yo tengo un montón de problemas, pues se puede parecer muy real, por supuesto, yo estoy jodido. But then you're starting in this habitual formation of samsara. Pero entonces tú estás empezando desde esta formación habitual en el samsara. But as the Heart Sutra points out, Pero- this structure of myself is empty of inherent existence. Pero como señala el Sutra del Corazón, esta apariencia mía del yo está vacía de existencia inherente. It's like an illusion. Es como una ilusión. Now, if you get some ink on a white shirt, Porque si tú te llega a tinta a una camisa blanca, you might need to be quite careful in washing it. puede que deberías poner mucho cuidado a la hora de lavarla. But we also have these special indelible inks, which are designed not to be washed out. Pero también tenemos estas tintas especiales indelebles que están pensadas para que no se limpie, que no se vayan. Now, the indelible ink is grasping onto the white cloth. Entonces, la tinta indeleble se aferra a la tela blanca. When it's with regard to us, with the indelible ink of our karmic habits, Cuando tiene que ver con nosotros, la tinta indeleble de nuestros hábitos kármicos, we are hanging on to them. nosotros estamos aferrándonos a ellos. So if you start from that position, listen, I really have some problems. Si tú empiezas con esa posición de escucha, yo de verdad tengo problemas. If you want to tell me that sitting for 10, 15 minutes of meditation is going to be fabulous, then I don't believe you. Si tú empiezas a decirme con que sentarse 10, 15 minutos de meditación va a ser fabuloso, pues yo no te creo. I really have real problems. Yo de verdad tengo verdaderos problemas. Then your path will be long. Entonces tu camino va a ser muy largo. But if we see we have Buddha nature, everyone has Buddha nature. Pero si vemos que tenemos naturaleza búdica, que todo el mundo tiene naturaleza búdica, This is a special teaching of Vajrayana and Mahamudra and Dzogchen. esta es la enseñanza especial del Vajrayana, del Mahamudra, del Dzogchen. This Buddha nature is Vajra, it's indestructible. Esta naturaleza búdica es Vajra, es indestructible. The faults that arise do not corrupt the truth of Buddha nature. Los errores que surgen no corrompen la naturaleza búdica. These stains or obscurations are there, but on the surface. Estas manchas o estos oscurecimientos están ahí, pero en la superficie. So it's as if our Buddha nature is wrapped in many layers of cloth. Es como si nuestra naturaleza búdica estuviese envuelta en un montón de capas de tela. So the path then is to allow the unwrapping of these coverings. Y entonces el camino es permitir que se desenvuelvan, que se destapen estas cubiertas. We're not trying to make ourselves into a Buddha or to transform ourselves into a Buddha. No estamos intentando hacer que nosotros nos convertamos en un Buda o transformarnos en un Buda. The work is to stop intensifying
the deluded belief that we are not a Buddha. El trabajo es dejar de intensificar la creencia de que no somos un Buda. So these views are very different. Estas visiones son muy diferentes. And in the tradition, we always have the view, then the meditation, then the conduct or behavior, and the result. Y en la enseñanza tenemos la visión, luego la meditación, luego la conducta o el comportamiento y el resultado. So the inherent purity and value of all sentient beings is grounded in their Buddha nature. Entonces, la pureza inherente o está basada en la naturaleza búdica. The various qualities that we have, whether we are kind or selfish, whether we are hardworking or lazy, these are non-definitive of the Buddha nature. Las diferentes cualidades que hay y las diferentes cuestiones que surgen no son definitivas de la naturaleza búdica. Given that this is the case, these qualities are non-intrinsic and are maintained by our repeated belief and activation. Estas cualidades no son intrínsecas y son mantenidas por nuestra repetición de ellas. So when we do the Guru Yoga of the White R, we are not identifying with the limiting factors of our life, and we are not activating them. Entonces, cuando hacemos el Guru Yoga de la blanca, no nos identificamos con los patrones habituales de nuestra vida y no los activamos. So that's the difference. Esa es la diferencia. And due to our own, due to our own habitual formations or karmic patterns, we find ourselves drawn strongly or weakly to different possibilities of practice. Y debido a nuestros patrones y nuestras tendencias, pues nos encontramos arrastrados fuertemente o débilmente hacia determinadas cuestiones, hacia determinados hábitos. That's why, of course, it's not very helpful to have the different Dharma paths set up as a hierarchy. Y eso es por lo que no es muy útil tener todos los caminos del Dharma estructurados en una jerarquía. Because it could be that what resonates most with you could be something which is not seen as being the highest of the high. Porque podría ser que lo que resuena para ti no sea algo que tenga que ver con lo más elevado de lo más elevado. But of course, the best kind of meditation is the meditation that you actually do. Pero por supuesto, el mejor tipo de meditación es la meditación que tú haces en realidad. So whether it's high or low, as long as you're doing it, some benefit will come. Así que tanto si es elevada como no, va a venir algo de beneficio, vas a obtener. So I remember I was in Manali in India, in the little retreat center of Apo Rinpoche. Yo recuerdo que estaba en Manali, en India, en un pequeño centro de retiros de Apo Rinpoche. In the general preliminary practice for that Drupa Kaju lineage, people do this 100,000 prostrations. Y como práctica preliminar que la gente hace dentro de este linaje Drupakayu, está a 100.000 postraciones. But the wife of the Lama, she had done 16 of these. So that's 1,600,000 prostrations.
Y la mujer del lama había hecho 16 de estas, es decir, 1.600.000 postraciones. This practice resonated with her. Esta práctica resonaba con ella. And she was a very harmonious, warm, loving person. You could just feel the openness of her presence. Y ella era una persona cálida, abierta y armoniosa. Podía sentir la maravilla de su presencia. So it's also very important for us to find what is resonant with our way of being, our personality, our embodiment, and so on. También es importante saber qué es lo que resuena para nosotros, con nuestra manera de ser, nuestra personalidad, etc. Because we need to collaborate with ourselves. Porque necesitamos colaborar con nosotros mismos. Forcing yourself to do something that's not really your cup of tea is not so helpful. Forzarte a hacer algo que realmente no es lo que a ti te va, pues no es muy útil. So there are outer reasons why we do the practice, but this also has to do with our own connection. Y hay razones externas por las que hacemos la práctica, pero tiene que ver también con nuestra conexión. Any thoughts about that? ¿Algún pensamiento sobre esto? Sí, yo quería decir que para mí lo que es sorprendente son los cambios que se dan a lo largo de qué prácticas resuenan o con cuáles conectamos, ¿no? A lo largo de los años en que practicamos Dharma. ¿Quieres que traduzca yo misma? Sí, por favor. Sí. I was saying that what I find interesting or well, maybe you'd like to comment something about this, is how much we change in the ways we resonate with certain practices along the years we practice, because I've seen lots of changes in that. Mm-hmm. Yeah, that's for sure, that's the case. Sí, desde luego, es así. And you might start by doing Mahamudra and then want to do developing the Bodhisattva vow a great deal. Y puedes empezar haciendo Mahamudra y luego con el tiempo querer desarrollar el voto del Bodhisattva. Because if you want your body to be healthy, you need to have some sense of the joints and the muscles and collaborate with your current state of health. Porque si tú quieres que tu cuerpo esté sano, tienes que tener un sentido de tus articulaciones, de tus músculos y colaborar con tu cuerpo para mantener la salud. In a similar way, you have to get to know your structure and how you can collaborate with it. Y de manera similar, tienes que conocer tu estructura y saber cómo colaborar con ella. That can be triggered by all sorts of things. Y eso puede ser desencadenado por todo tipo de cosas. For example, your parent, one or both of your parents might die. Por ejemplo, tus padres. Puede que ambos padres mueran. You feel a bit of sadness. Sientes un poco de tristeza. And then you start to remember maybe how you were as a teenager and how you gave them a hard time. Y entonces quizá empiezas a recordar cómo eras cuando adolescente y cómo se lo hacías pasar mal. And you have some regret. Y tienes un poco de remordimiento. If only I'd been more thoughtful or kind. Y si yo hubiese sido más considerado, más amable. So you could take that feeling in yourself and use it as a way of intensifying your desire to work for the benefit of all beings. Puede que utilices ese sentimiento dentro de ti para intensificar el deseo de trabajar por el beneficio de todos los seres. We all have a great deal of potential because we have this basic unchanging Buddha nature. Todos tenemos un montón de potencial porque todos tenemos esta
naturaleza búdica inmutable. But the conditions and circumstances that allow a kind of wide spectrum ripening of this potential, they don't arrive in a straight line towards us. Pero el potencial, o sea, pero las circunstancias que hacen que se desplieguen, que se despliegue todo este potencial tan amplio, no llega en una línea sucesiva y clara. It tends to be reactive to circumstances. Tiende a ser reactiva a las circunstancias. And if we're lucky enough to live a fair number of years, we have chances to move through these. Y si somos suficientemente afortunados para vivir un buen número de años, pues igual tenemos la oportunidad de pasar por todo esto. But certainly if we want our practice to be balanced, we have to find a way of bringing kindness and emptiness together. Pero si queremos que nuestra práctica sea equilibrada, tendremos que encontrar la manera de traer juntos la vacuidad y la amabilidad. Because if, say, for example, you had a lot of regret that you'd been selfish or unkind. Por ejemplo, digamos que tienes un montón de arrepentimiento de haber sido egoísta o desagradable. From a Dharma point of view, to distill some essence of that, I'm a really bad person. Oh God, I've only caused trouble for other people. I'm terrible. That would be very unhelpful. Desde el punto de vista del Dharma, el destilar de todo eso, el que yo soy una persona muy mala, el que yo he hecho un montón de daño a los demás, todo eso es muy poco útil. The middle way is always to see dependent origination, that due to causes and conditions, we behaved in these ways. El camino medio es ver a través de causas y condiciones, todo surge a través de causas y condiciones. Es decir, debido a la originación interdependiente, que debido a causas y condiciones nos hemos comportado de esa manera. Any thoughts on that? ¿Algún pensamiento sobre esto? Quería hacer una pregunta. Mi experiencia con el Dzogchen me es relativamente fácil cuando estoy solo o con la naturaleza o en silencio. I would like to make a question. My experience with Dzogchen is easy, especially when I am alone or with nature. Pero cuando estoy en sociedad, en contacto directo con, por ejemplo, en el trabajo, es muy difícil. But when I'm in society, in contact with other people, especially at work, it's very difficult. Sí puedo transmitir, creo, experiencia, pero a veces intento hablar de Dzogchen con familia y amigos y no es posible. I think I can express experience, but when I'm talking to friends, to family of Dzogchen, it's impossible. ¿Es mejor no hablar de Dzogchen? Is it better not talk about Dzogchen? Much better. Mucho mejor. They didn't ask for this. No preguntaron sobre esto. Mm. You're not a Mormon going and knocking on people's doors. No eres un mormón que vaya llamando a la puerta de la gente. The main thing is for you to keep the presence of the Dzogchen view alive in you while you are interacting with these people. La cuestión clave para ti es mantener la presencia de la visión de Dzogchen viva mientras tú te estás relacionando con la gente. And especially, this means letting go the sense of being yourself.
Y especialmente el dejar ir esa sensación de ser tú mismo. We want to try to move from I to we. Queremos ir de ser yo a nosotros. Because when you start from I, you then have a threshold of, this is what I would like, what would you like? Porque si empezamos con I, con yo, ahí lo que tenemos es un escalón, un umbral de esto es lo que yo quiero, ¿qué es lo que tú quieres? I'm open to you, Yo estoy abierto a ti, but from my position. pero desde mi posición. So we want to be more like in a brainstorming that you might have in an academic or work situation. Entonces queremos ser más bien como en una lluvia de ideas que podías tener en una situación académica o laboral. Let's see what arises. Vamos a ver qué es lo que surge. Let's see how I should be in this situation. Vamos a ver cómo yo debería ser en esta situación. So start with the situation. Entonces empieza con la situación. Don't start with the individual. No empieces con lo individual. And that's a problem, you know, in a tradition where people would spend many years in caves. Y eso es un problema. En una tradición en la que la gente pasaba muchos años en cuevas And then get some status for this. y luego conseguía un estatus por ello, Maybe have people making their tea and so on. y quizá había gente que le hacía el té y todo eso. That's a kind of patriarchal culture. Eso es una especie de cultura patriarcal. In our situation, we are ordinary people. En nuestra situación, nosotros somos gente corriente. And we get moved about by other people. Y la otra gente nos mueve, nos zarantea. If our senses are open, we are touched and moved and impacted by how other people are. Si nuestros sentidos están abiertos, nosotros nos toca cómo son las otras personas, nos emociona. From the point of view of Dzogchen, that's very helpful. Desde el punto de vista del Dzogchen, eso es muy útil. I arise with you. Yo surjo contigo. So yesterday I went to my local shopping area. Ayer fui a mi área de compras local. And there are many beggars sitting on the ground. Y hay un montón de mendigos que están sentados en el suelo. Some have amputated legs. Algunos tienen piernas amputadas. Others have no teeth because they used a lot of heroin. A otros no tienen dientes porque han consumido mucha heroína. And all kinds of emotions arise in me on the basis of seeing them. Y todo tipo de emociones surgen en mí sobre la base de verlos. I feel sad. Me siento triste. I feel angry. Me siento enfadado. I think, stop sticking your legs out in the middle of the fucking pavement. Pienso, deja de colocar tu jodida pierna en medio de la acera. So many different possibilities of relating arise. Entonces, muchos tipos de posibilidades de relacionarse surgen. And if I'm not trying to be a nice person, y si yo no estoy intentando ser una persona agradable, then I can experience these diverse feelings arising. Y yo puedo experimentar cómo surgen estos sentimientos diferentes. And this is like sitting in meditation. Many different thoughts and feelings arise. If you don't try to control the mind, it will show you its diversity. Y eso es lo mismo que estar sentado en la meditación. Surgen un montón de pensamientos, de sentimientos. Si tú no intentas controlar la mente, va a mostrar toda su diversidad. So being with other people
is really quite helpful. Y entonces estar con otra gente es muy útil. Because it helps you to find your plasticity, your responsivity. Porque te ayuda a encontrar tu plasticidad, tu capacidad de respuesta. And then you feel these conflicted cross currents between being kind and generous and being irritated, bored, whatever it would be. Y entonces tú experimentas estas corrientes contrarias que crean conflicto entre ser agradable y amable o ser desagradable y antipático. And that's useful. Y eso es útil. I'm not in charge of my life. Yo no estoy a cargo de mi vida. My life is not mine. Mi vida no es mía. I am a participant in a co-emergent field of experience. Yo soy un participante en un campo coemergente de experiencia. We have been, in the olden days, we had a lot of these super ego or controlling parent messages. En los viejos tiempos teníamos estos mensajes del superego o de padres controladores. Especially men. Especialmente los hombres. Wait till your father gets home. Espera a que tu padre vuelva a casa. This was a tragedy for men. Y esto era una tragedia para los hombres. Because they always had to adopt this macho positioning of I'm in charge, I know what to do. Porque siempre tenían que adoptar esta posición del macho, de yo estoy a cargo, yo sé qué es lo que hay que hacer. Both Mahamudra and Dzogchen are concerned with sensitivity, receptivity, responsiveness. Tanto el Mahamudra como el Dzogchen se ocupan de la sensitividad, de la capacidad de respuesta, de la conexión. I'm not in charge. Yo no estoy a cargo. I'm participating. Yo estoy participando. And that depends on the factors which are emerging in the field. Y eso depende de los factores que surgen en el campo. Which is, again, is why often in Dzogchen we don't do long isolated retreats. Y por eso es por lo que, de nuevo, en el Dzogchen no hacemos retiros en solitario largos. So we very often in the tantric text it says, may obstacles be the path. A menudo en los textos tránticos se dice que los obstáculos sean el camino. And what this indicates is that if you're going along a narrow path in the mountains and you come to an obstacle, you have to do something. Y esto lo que indica es que si tú vas por un camino estrecho por las montañas y te encuentras con un obstáculo, tienes que hacer algo. You have to work with the obstacle. Tienes que trabajar con el obstáculo. And that allows you to manifest your qualities, your patience, your mindfulness, your clarity, and so on. Y eso permite que tú manifiestes tus cualidades, tu paciencia, tu atención, tu inteligencia, etc. So rather than seeing difficulties as something which expose our limitations and make us feel bad, entonces, más que ver las dificultades como algo que expone nuestra limitación o algo que nos hacen sentir mal, difficulties are a reminder to loosen up, to become more flexible, to re-manifest ourselves with a different profile. las dificultades son nos ayudan a soltarnos, a manifestarnos de manera diferentes. I don't know if that speaks to your issue.
No sé si esto le encaja con lo que tú querías decir, con tu asunto. Es que siento como más soledad social o algo así. I feel like something like a social loneliness. Mhm. No hay palabra para transmitir lo que estoy experimentando y There's a no veces siento, exact word to express what I'm going through. a veces siento impotencia para ayudar a algún familiar o amigo. Sometimes I feel very helpless to try to help a friend or a family member. Sometimes Dharma can be a problem in this area. Sí, a veces el Dharma puede ser un problema en este área. Because if you want to collaborate with someone, it helps if you kind of both hear the same tune, you hear the same music. Porque cuando quieres ayudar a alguien, a veces es útil oír la misma melodía, oír la misma música. Some kind of expectations about how to behave and what you can talk about and what you can't talk about. Una especie de expectativa sobre cómo comportarse, sobre qué es lo que sí puedes hablar, qué es lo que no puedes hablar. So if we develop a particular interest which is not shared by most of the people around us, especially in families and friends and so on, Entonces, that can lead to a conflict between the music that we're hearing. porque si desarrollamos determinados intereses que no son compartidos por las personas que están alrededor de nosotros, por nuestros familiares, nuestros amigos, pues eso crea un conflicto en las diferentes músicas que oímos. On one level, in English, they say it takes two to tango. En un nivel, pues se dice, en inglés se requiere 2 personas para que bailen un tango. Means you can't dance with somebody who doesn't want to dance. Es decir, no puedes bailar con alguien que no quiere bailar. So it could be that in the family, you see the kind of constraints and restrictions that people are held in. Entonces puede ser que en la familia tú veas el tipo de apretamientos o el tipo de restricciones que la gente tiene. Maybe they don't want to loosen up, or they don't know how to loosen up, or they feel they wouldn't be themselves if they loosened up. Que quizá puedan que sientan que no quieren soltarse o que no saben cómo soltarse o que si se sueltan igual ya dejan de ser ellos mismos. That's sad. Eso es triste. So when you feel sad, that seems quite appropriate. Y entonces cuando te sientes triste eso parece bastante apropiado. Meeting people who really want to talk on a deep, heartfelt basis is not a common experience, I think. Encontrarse con gente que quiere hablar de manera profunda de manera profunda, pues no es bastante común. Because it involves showing our limitations, our mistakes, our anxieties. Porque implica mostrar nuestras limitaciones, nuestros problemas, nuestras ansiedades. And if the cultural encouragement is to cover these up and pretend that you're doing okay, then it's more difficult. Y si en nuestra cultura lo que se anima a la gente es que tape todo este tipo de cosas, pues entonces es más difícil. So when you take refuge, imagine that all the Buddhas of the 3 times, the 10 directions are smiling at you and saying, welcome. Entonces, cuando tú tomes refugio, imagínate que todos los budas de los 3 tiempos en las 10 direcciones te sonríen y te dan la bienvenida. So even if when you walk down the street in your local town, you feel very isolated and alone.
Y cuando tú andes por la calle local, o sea, con la calle en tu ciudad, y te sientes muy aislado, the Buddhas are with you. los budas están contigo. There is the warmth of the heart. May all these beings be well. Está la calidez del corazón, que todos estos seres estén bien. And this is very challenging Y esto es un reto, because we are used to transactional relationships. porque estamos acostumbrados a relaciones transaccionales. I'll be your friend if you'll be my friend. Yo seré tu amigo si tú eres mi amigo. I'll accommodate to you if you accommodate to me. Yo me acomodaré a ti si tú te acomodas a mí. But with the bodhisattva orientation, we just say, I'm for you. Pero con la orientación bodhisattva decimos, yo estoy aquí para ti. So if we're really going to do this, we have to see that has to be grounded in wisdom and compassion. Entonces, si de verdad vamos a hacer esto, tenemos que ver que esto tiene que estar basado, enraizado en sabiduría y compasión. Wisdom is to see the intrinsic emptiness of all phenomena. Ver la sabiduría es ver la naturaleza intrínsecamente vacía de todos los fenómenos. There are no self-existing people. People and dogs and fish and all living creatures manifest in relationship to causes and circumstances. No hay gente existente inherente. La gente, los perros, los peces, todos los seres vivos se manifiestan de acuerdo a relaciones, en relación con los demás. All that we encounter is an emergence of energy in restrictive patternings. Todo lo que nos encontramos es un surgimiento de energía en patrones restringidos, en una restricción de patrón. When my focus is I'm for me, cuando mi foco es yo estoy para mí, then I'm confirming that I am number one. I have to take care of me first. Entonces yo estoy conformando, me estoy reafirmando que yo soy el número uno, que yo tengo que trabajar para mí. So my position is self-affirming. Entonces mi posición es autoafirmadora. But if we try our best to open to the bodhisattva orientation, pero si intentamos lo mejor que podamos para abrirnos a la orientación bodhisattva, we say, you first. Decimos, tú primero. What can I do for you? ¿Qué puedo hacer para ti? May you be happy. Que seas feliz. This is an insult to our ego. Eso es un insulto a nuestro ego. The ego is thinking, what the fuck? Why would you say that? You first. No, me first. El ego dice, ¿pero qué coño? ¿Por qué vas a decir eso primero? No, tú primero, yo primero. Hey, forget all this Buddhism, it's crap, you know. Olvídate, el budismo es basura, ¿sabes? Look for the money, look for the power. Busca el dinero, busca el poder. Seal yourself inside yourself. Envuélvete, ciérrate a ti mismo dentro de ti mismo. But, for example, in Mahamudra, which means on one interpretation, the great seal. Pero séllate dentro de ti mismo, pero en el Mahamudra, que en un nivel significa el gran sello. We seal ourselves inside the great inclusivity, which is shared with all beings. Nos sellamos, nos cerramos dentro de la gran inclusividad que tiene a todos los seres. I'm not sealing in myself apart from you.
No estoy sellándome a mí separado de ti. I'm sealing myself into this shared space where you are. Me estoy sellando dentro de este espacio incluido donde tú estás. Tú estás. So I want to live with an openness and availability. Entonces quiero vivir con apertura y disponibilidad. Now, the reason why the wisdom of emptiness is necessary for this compassion Y entonces la razón por la que la sabiduría de la vacuidad es necesaria para la compasión is that the ego's self, the anxiety of this state of isolatedness is always that it will be depleted and emptied out. es que este yo ego, este lugar que se siente solo, aislado, va a agotarse cuando está en relación. There's a big difference between relaxing into emptiness Hay una gran diferencia entre relajarse en la vacuidad and feeling emptied because work has been really hard, or you have a difficult relationship and you feel nobody cares about you and you feel hollow and drained inside. a sentirte vacío porque el trabajo ha sido muy duro, porque has tenido una relación muy mala o porque has pasado por una experiencia muy mala, entonces te sientes hueco y vacío por dentro. So that's why we want to really understand the Heart Sutra and really see, oh, I'm tempted to believe in the true existence of myself. Y por eso es por lo que queremos estudiar el Sutra del Corazón, para darnos cuenta de que estoy tentado a sentirme en la verdadera existencia de mi yo. It feels right, Se siente correcto, but it's actually a delusion pero en realidad es una delusión, es un engaño. because I don't make my own clothes. Porque yo no hago mi propia ropa. And because I like to wear Scottish woolen jackets, Y puesto que a mí me gusta llevar puestas chaquetas de lana escocesa, you can't see it, but I am forced to share them with the moths. ya no lo veis, pero estoy obligado a compartirlas con las polillas, Who like this Scottish wool very much. que les gusta mucho esta lana escocesa. It's like that. Es así. So the more we can not take our own individual situation too seriously, Entonces, cuanto más podamos no tomarnos en serio nuestra propia posición, our emotional sufferings, our physical pains, and so on, nuestros sufrimientos emocionales, nuestros dolores físicos, etc., then finding the middle way, not to be a lonely hero, but also not to be a victim, a encontrar el camino medio de no ser un héroe solitario, pero tampoco ser una víctima, then we can do our best to collaborate with people through being available out of the pure ground of the mind itself. entonces podemos hacer lo mejor que podamos para colaborar con la gente a partir de esta base pura y relacionarnos con ellos. So if you're in a situation where you have to visit the family and it's quite difficult, Entonces, si estás en una situación en la que tienes que visitar a la familia y es bastante difícil, before you go in, you could do the Guru Yoga of the White A. antes de entrar puedes hacer el Guru Yoga de la A blanca. And when you're with people, you can just relax into the out breath. No one will know what you're doing, but if you're tensing up inside and people are somehow annoying you, just release it, release it. Y cuando tú estás con la gente, tú puedes simplemente relajarte en la exhalación. La gente no sabrá que lo que tú estás haciendo, pero tú simplemente pues te lo sueltas y te relajas y lo sueltas. Because the danger is always that we build up a mental picture of other people and it becomes very solid.
Porque el peligro es que nosotros construimos una imagen mental de la gente y entonces eso se convierte en algo muy sólido. And then we can end up in a fixed position. Oh, I don't like this person. I don't want to talk to them. They're always trouble. Y entonces terminamos con una posición fija diciendo, pues, a esta persona no quiero hablar con ella, siempre causa un montón de problemas, no me gusta. And then we lose contact with the unborn potential of the ground. Y entonces perdemos contacto con el potencial no nacido de la base. Does that seem to other people to be something useful? A way of Eso, thinking about these things? a los demás, ¿esto es algo que os resulte útil de la manera que estamos hablando de estas cosas? A mí sí que me resulta muy útil porque estoy inmersa en un proyecto de una comunidad y tenemos muchas reuniones y estoy descubriendo que en determinadas circunstancias se me manifiestan unos patrones de enfado y de intolerancia y de impaciencia que yo misma me espanto. Me quedo así como momento. sobrecogida, ¿no? To me, this is very, very meaningful because I'm in the midst of building a community, and I have lots of meetings and lots of relations and talks with other people, and I see some patterns of anger arise in me, and with all these conflicts and all that. So this is very meaningful for me. Yeah, I mean, if you decided to join the army and go to war. Sí, si tú decides unirte al ejército e ir a la guerra, it would be easier because you would have your side and their side. Sería más fácil porque entonces tú tienes tu lado y el otro lado. And all you have to remember is to shoot in the right direction. Y todo lo que tienes que recordar es disparar en la dirección correcta. But when you try to collaborate with people, it's much more complex. Pero cuando intentas colaborar con la gente es mucho más complejo. Because human being, it's only in the police or the army or formal situations that people sit inside their role. Porque solo es en situaciones formales o en la policía o en el ejército en las que la gente pues se sitúa dentro de su propio papel. It's when people are working together, then the range of their emotions and their conflicted thoughts and so on starts to come to the surface. Cuando la gente trabaja junta, pues el abanico de sus emociones pues empieza a surgir, a aparecer. And there's always the tension to decide what is the most important thing. Y siempre está la tensión de decidir qué es lo más importante. Is it the project or the people? ¿Es el proyecto o la gente? If it's the project, then we start to see how unhelpful many people can be. Si es el proyecto, empezamos a ver qué poco útiles son algunas personas. But if we try to start with the people and see, well, what are their qualities and how do they find themselves in relation to others? Pero si empezamos con la gente y empezamos a observar cuáles son sus cualidades y cómo pueden manifestarse en relación con los demás, then the life of the community will be the collaboration of diverse energies. Y entonces la vida de la comunidad será la colaboración de energías diversas. And probably we need to go through connectivity to get to efficiency. Y probablemente necesitamos pasar por la conectividad para llegar a la eficiencia. And if we try to impose effectiveness and efficiency
that can destroy collaboration. Y si queremos imponer efectividad, eficacia, eso puede destruir la colaboración. However, we have the advantage Sin that embargo, we know that we have many problems ourselves. sin embargo, nosotros tenemos la ventaja de que sabemos que nosotros mismos ya tenemos muchos problemas. So if our starting position is, I am quite a difficult person, Entonces, si nuestro punto de partida es, yo soy una persona bastante difícil and we have come here to share our difficulties, y hemos venido aquí para compartir nuestras dificultades, and I have some very delicious problems to offer you, y yo tengo unos problemas muy deliciosos para ofrecerte, then we don't get too excited. entonces eso no nos anima mucho. Okay, we have Vale. 10 minutes left. Vale, nos quedan 10 minutos. ¿Alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta. Es que es una cosa que siempre choco con eso. Es la seguridad del yo. I'd like to make a question. It's something that I always bump into. ¿Es qué, perdón? Es la seguridad del yo. Quiere siempre la seguridad tanto material como psicológica. It's the sense of the I of being safe, and the I always want to be safe in the economic level, in the physical level. Sí, ¿por qué tiene tanta fuerza y para el yo? Vamos, ¿por qué? Why is it that strong? That crave for security. Y luego es que se vuelve como muy real. Se vuelve tan real como la mesa misma. And then sabemos que no hay seguridad, pero es que se vuelve. And then it turns very real as the table. It turns into something very real. Oh, we have a body which is very fragile. Tenemos un cuerpo que es muy frágil. Every day traffic accidents happen and people have to go to hospital. Todos los días suceden accidentes de tráfico y la gente tiene que ir al hospital. We have this virus which has affected many people. Tenemos este virus que ha afectado a mucha gente. There are thousands of ways to die, with strokes, heart attacks. Hay miles maneras de morir con infartos, con muchas cosas. So many kinds of cancer. Muchos tipos de cáncer. Life is not as safe as our ego self would like. La vida no es tan segura como a nuestro yo ego le gustaría. It's trying to solidify and make safe an environment. Intenta solidificar y convertir en seguro un entorno. For example, in South Africa, there are many people, rich people, who live in gated communities. Por ejemplo, en Sudáfrica hay mucha gente que vive en comunidades cercadas. They have electric fences on the outside and armed guards and dogs. Tienen vallas electrificadas en el exterior y guardias armados y perros. They are on one level safe. Están en un nivel seguros. But there is a mood of anxiety and unsettledness generated by the very method they try to be safe. Pero hay en otro nivel hay un ánimo de ansiedad que se coloca por el mismo método que utilizan para sentirse a salvo. Because it's focusing on what might happen to me.
porque se enfocan en qué es lo que puede sucederme a mí. So even if I'm rich and powerful, my basic position is I'm a victim. I could be attacked. I could be robbed. Porque incluso aunque yo sea rico y poderoso, mi posición básica es yo soy una víctima, a mí me pueden robar, me pueden atacar. So I think from a Dharma point of view, we would turn it around. Entonces yo creo que desde un punto de vista del Dharma habría que darle toda la vuelta. It is a fact that I am going to die. Es un hecho que voy a morir, It is a fact I don't know when I'm going to die. es un hecho que no sé cuándo voy a morir. So I have an uncertain time ahead of me. Entonces yo tengo un tiempo incierto delante de mí. I don't know if I will be healthy till the point I die, or maybe I'll have a long sickness. Yo no sé si voy a estar sano hasta el momento de mi muerte o quizá tenga una larga enfermedad. But at the moment, I have this resource, this potential. Pero en este momento yo tengo este recurso, tengo este potencial. So there are lots of uncertainties. Entonces hay muchas incertidumbres. But I have the certainty at the moment I am alive, I am functioning. Pero yo tengo la certeza de que en este momento yo estoy vivo, estoy funcionando. How will I develop this connective energy, which is myself, so that it optimizes benefit for others and for myself? Entonces, ¿cómo voy a desarrollar esta energía de conexión que soy yo para buscar lo mejor para mí mismo y para los demás, para beneficiar a los demás? Because if at the end of each day you feel, oh, I have lived a good life today. Porque si al final de cada día tú sientes, oh, yo he vivido una buena vida hoy, you are centered in a connectivity which is generating value through your mode of participation. Tú estás centrado en una conectividad que genera, que genera el valor a partir de tu modo de participación. And it allows us then to focus what is in the palm of our hand. Y entonces nos permite centrarnos o focalizarnos en qué es lo que está en la palma de nuestra mano. What do I want to mobilize towards? ¿Hacia qué quiero movilizarme? How available am I to participate? ¿Cómo de disponible estoy yo para participar? Each morning when I wake up, do I want to receive the light of the sun? Cada mañana cuando yo me levanto, ¿quiero recibir la luz del sol? Do I want to hear the birds singing? ¿Quiero oír a los pájaros cantar? Do I want to walk down the street and see how different people walk and seem to talk together? O andar por la calle y ver y escuchar cómo la gente habla unos con otros. The world offers problems and difficulties. El mundo ofrece problemas y dificultades. But it also offers a huge amount of beauty, of surprising constellations of color and sound and so on. Pero también ofrece una cantidad enorme de belleza, de cosas sorprendentes, de sonidos, de visiones. And in that way, I am moving out from myself towards the world. Y de esa manera yo estoy moviéndome de mí mismo afuera, hacia el mundo. I am part of this. Yo soy parte de esto. I want to find a safe and healthy way to participate in this world that I am already on the inside of. Yo quiero encontrar una manera segura y sana de participar en este mundo en el del que ya soy parte. So then maybe I can review my social life, my work life, and think, how can I optimize fulfilling time spent with people with whom I can harmonize and develop a fellow feeling? Entonces igual yo quiero revisar mi vida social, mi vida mi vida en general, para ver cómo puedo
armonizar con quién me relaciono para desarrollar mejor mi potencial y que sea un potencial armónico. Because I think if we become a little paranoid or anxious or fearful, what it does is it strengthens the sense I am a thing. Porque si nos volvemos un poco paranoico o ansioso o temeroso, pues eso acrecienta nuestro sentido de que soy una cosa. I am a thing that will be acted on by forces much bigger than myself, stronger than myself. Soy una cosa sobre la que van a actuar fuerzas que son más grandes y más fuertes que yo. So the antidote would be to come right back into our own heart. Y el antídoto sería el traerlo todo de vuelta a mi propio corazón. Here I am. Aquí está todo, aquí estoy vivo. I participate. Yo participo. And move out from that with some interest and curiosity. Y me muevo hacia afuera con interés, con curiosidad. Then you can see if there are difficulties outside with some people or whatever, you can find other ways to move around and not be trapped by them. Y entonces puedes ver si hay dificultades con algunas personas o con algunas cosas, pues puedes averiguarlo e intentar no sentirte atrapada por ello. Just imagine, say some bad accident happened to you in 10 years' time. Simplemente imagina, digamos que dentro de 10 años te pasa un accidente muy malo. If you had spent these 10 years each day with a full sense of optimal enjoyment with whatever the circumstances. Si has pasado todos estos 10 años con una sensación óptima de disfrute óptimo de las circunstancias. Or if you'd spent them is 10 years worrying about, oh God, what could happen? Maybe today I'll get sick or someone will attack me. O si pasas estos 10 años con el miedo de, oh, ¿qué es lo que va a pasar? O ¿y si alguien me ataca? Maybe if something bad happened, you would at least know, oh, I had 10 good years. Quizás si sucede algo malo, al menos tú puedes saber que, bueno, pues has tenido 10 años buenos. This great Dzogchen teacher, Namkhai Norbu, he said so many times, in life we have to work with circumstances. Este gran maestro Dzogchen, Namkhai Norbu, siempre decía, en la vida tenemos que trabajar con las circunstancias. That means we have to find resources inside ourselves, qualities inside ourselves that we might not even know about today. Y por eso tenemos que intentar encontrar cualidades, recursos dentro de nosotros mismos que quizá ahora no conozcamos. When a thought or a feeling arises, oh, I couldn't do that, or that's not for me. Cuando un pensamiento, un sentimiento surge de, oh, yo no podría hacer eso, eso no es para mí. It's very important to take that thought and sit with it. Es muy importante tomar ese pensamiento y sentarte con él. Is this a helpful messenger of truth? Surely I should avoid doing this. ¿Es este un mensajero de la verdad? Es decir, ¿seguro yo debería evitar esto? Or is this a self-limiting neurotic structure that I could do well to be free of? O quizá esta es una estructura limitante y neurótica de la que yo podría desde luego librarme. Does that in some way speak to your question? ¿De alguna manera esto responde a tu pregunta? Sí. Es que es como lo que yo me planteo es que si es educacional o estoy condicionada o estamos condicionados a eso. Yeah, what I question is if this is all education, if we're conditioned to feel that. Yeah.
There are many countries where the government is determined to make the people full of fear. Sí, hay un montón de países cuyo gobierno está determinado a hacer que la gente sienta mucho miedo. There are many countries I would not like to be living in. Hay un montón de países en los que no me gustaría vivir. So if we are fortunate enough to live in some sort of a liberal democracy, maybe we shouldn't give ourselves extra fears. Entonces, si tenemos la suficiente suerte de vivir en una especie de democracia liberal, un poco de democracia liberal, pues quizá no deberíamos añadirnos temores extra. Well, very pleasant to spend a bit of time with you, to see your faces. And so, muy agradable pasar un poco de tiempo con vosotros, ver vuestras caras. I wish you well with your practice. Os deseo lo mejor con vuestra práctica. And perhaps we can speak again. Y quizás podamos volver a hablar. Bye for now. Bye. Adiós por ahora. Hey, thank you. Gracias, Thank you, James. James. Thank you very Gracias. much. Bye.